Hola y bienvenidos a todos los que nos acompañan. Mi nombre es Rafael Sánchez Cruz. Soy un periodista de Noticias Univisión Washington con sede aquí en Washington, D.C. Mi cobertura en temas que conciernen a la comunidad latina en Maryland, Virginia y Washington han sido transmitidas en el noticiero Univisión, Mega TV y cadenas afiliadas de Univisión en todo el país. Doy cobertura en temas como inmigración, política, noticias de última hora y relaciones interraciales. Y tengo el placer de ser el moderador del segundo programa de una serie de 3 en el Departamento de Estado en Estados Unidos, que explora la intersección entre la violencia de género y la tecnología. Durante la serie Tecnología Transformadora, hablaremos con representantes de la sociedad civil y de compañías tecnológicas para analizar los desafíos de la violencia de género, así como las herramientas para enfrentarla, tanto en espacios en línea como cuando usted se desconecta. La primera sesión de las charlas realizada el 21 de junio se centró en la prevención de la violencia de género. La charla de hoy se enfocará en consejos y herramientas para combatir la violencia de género cuando esta ocurre, incluyendo la manera de reconocer el acoso y cómo responder apropiadamente. Queremos escucharles a ustedes, los espectadores, queremos escuchar su opinión sobre lo que vamos a analizar y sus preguntas para nuestros panelistas. Así que, por favor, envíen sus preguntas a través de la cajita de charla ubicada junto al reproductor de video. Asimismo, les pedimos que por favor respondan a nuestra encuesta en línea ubicada debajo del reproductor y mostraremos los resultados durante este programa. Antes de presentar a los panelistas, quisiera dar una especial bienvenida a todos los espectadores en línea y a los grupos que nos acompañan desde las embajadas de Estados Unidos y las oficinas de American Spaces en toda la región de las Américas. Enviamos sus fotos usando la etiqueta Tecnología Transformadora, hashtag Tecnología Transformadora. Trataremos de mostrarles durante el programa. Ahora, permítanme presentarles a los panelistas de hoy, acompañándonos desde sus oficinas en San Francisco. Tenemos a Patricia Cartes de Twitter, como directora de Twitter para Seguridad Mundial. Patricia trabaja para definir políticas y garantizar la protección y seguridad del usuario en el desafiante ámbito de las redes sociales modernas. Gestiona las relaciones de Twitter sobre seguridad mundial y trabaja con legisladores y organizaciones interesadas para ayudarles a entender Twitter y las políticas de dicha empresa sobre temas de seguridad. Al igual tenemos a Shana Delavu, es una innovadora en seguridad y directora general de Security Positive, donde combina su experiencia en temas de inteligencia, libertad de expresión, tecnología y trauma. Una de las herramientas que Shana ofrece es la capacitación en seguridad personal para ayudar a las mujeres a enfrentar el acoso en línea y también actos misógenos. También nos acompaña Alex Palacios, que trabaja en el proyecto Safety Net, Red de Seguridad. En la Red Nacional para Acabar con la Violencia Doméstica, National Network to End Domestic Violence en inglés. Esto se centra en la intersección de la tecnología y el abuso íntimo de la pareja y trabaja para abordar la manera en que afecta la seguridad, privacidad, accesibilidad y derechos civiles de las víctimas. También nos acompaña Wendy Gutiérrez. Ella se desempeña como especialista en programas y comunicaciones para futuros sin violencia o Futures Without Violence, que ofrece innovadores programas, políticas y campañas para potenciar a individuos y organizaciones que trabajan para acabar con violencia contra mujeres y niños en todo el mundo. Bueno, entremos de lleno a la conversación y empezamos. Para empezar, las relaciones positivas, la violencia de relaciones de noviazgo y el abuso digital. La primera pregunta, la más sencilla, ¿qué es el abuso digital y a quién afecta? Alex, quiero empezar contigo. ¿A quién afecta? Claro que sí. Muchas gracias, muy agradecido por la oportunidad de estar aquí. El abuso digital hay que tener claro que es solo una extensión, una táctica de los agresores. Puede ser, el victimario puede estar agrediendo verbal, física, psicológica y sexualmente a una persona, pero también digitalmente. Esto es decir que no es es un enfoque especial, es una táctica extra del agresor. ¿Por qué? Porque sabemos que muchas víctimas logran dejar la relación violenta. Sin embargo, llevan consigo, dependiendo de la experiencia, cierto trauma, que ese trauma puede continuar y puede seguir siendo experimentado a base de la tecnología. Un claro ejemplo de ello, una víctima que haya dejado una relación violenta puede sufrir un detonante de algún tipo de estrés postraumático, a ver su celular sonar, recibir un mensaje de la persona
que la agredía. Ahora, ¿quién es más afectado? Cualquier persona. ¿Por qué? Porque la violencia digital, en este caso, no se mide por género, raza, educación o nivel socioeconómico. Cualquier persona puede ser afectada por ello. Sin embargo, sabemos que depende también la cuestión generacional. Es algo importante. Sabemos que muchos jóvenes ya están conectados la mayoría del tiempo, por lo cual sí pueden ser un poco más afectados por esto. Pero cualquier persona puede verse afectada por el abuso digital en sus distintas categorías, siendo redes sociales, siendo llamadas, mensajes de texto o hasta correos electrónicos abusivos o hostigantes. Wendy, ¿quieres agregar algo de eso? Estamos hablando de quiénes son afectados. En tu trabajo, ¿has visto índices tal vez más altos afectando, como lo acaba de mencionar Alex, en personas menores, en adolescentes? Sí, así mismo. Vemos que los jóvenes son muy afectados solamente porque usan las redes sociales, usan sus teléfonos celulares para comunicarse con los amigos, en las escuelas. Así que la mayoría de los jóvenes pueden ser afectados. Las estadísticas dicen que 1 de cada 4 adolescentes es acosado o abusado a través de la tecnología. Es algo... Cifras preocupantes y precisamente queremos abordar esto por medio de un video. A continuación les mostraremos este videoclip que se relaciona con este tema, un documental en el que Wendy estuvo involucrada titulado Audrey y Daisy. Wendy, ¿nos puedes dar un poco avance de lo que se trata este video? Sí, primeramente quiero advertir a los espectadores que el video habla del abuso sexual y el abuso digital y que puede ser perturbante para algunas personas. El videoclip dice la historia de 2 muchachas jóvenes de edad secundaria de diferentes escuelas que son víctimas de agresiones sexuales, las cuales son grabadas y después puestas en las redes sociales. Bueno, veamos el videoclip. She was laying in the yard and her hair was frozen to the ground. A group of boys crowded around, looking at a phone. You carried her upstairs passed out. Why did you lie to the police? She said, I'm scared. I did something that I didn't want to do. Who took the video? The whole town split up into sides, Daisy against people that were very, very vicious. We started having issues with vandalism. It was picked up in the world of social media. That's when this erupted into a firestorm. The grandson of a Missouri official has walked free. We had our house burned down. These are very hard cases. No nice way to say it, they're liars. The verdict was hard to believe. She said, I can't do this anymore. Bueno, y Wendy, Audrey y Daisy trata sobre los crímenes de asalto sexual que fueron capturados en cámara y posteriormente publicados en línea. ¿Qué lecciones podemos aprender de este documental y qué debes hacer tú si alguien que conoces es víctima de este tipo de abuso? Bueno, una de las lecciones que podemos aprender es el efecto que puede tener el abuso digital y a veces fatal, no solamente a la víctima o el sobreviviente del abuso, sino también a la familia y a la comunidad. La fortaleza de los sobrevivientes también se puede ver en este documental y el hecho que estas muchachas decidieron contar su historia para poder prevenir que esto le pase a otras personas y para dar luz a este tema y a este problema que no solamente pasa en una escuela, sino en todas las escuelas a través del país. También es una lección que podemos tomar. Y finalmente, lo primero y más importante, yo diría, si conoces a alguien que está pasando por esto o que es abusado sexualmente, es decirle que les crees. En el documental vemos como estas chicas, después de hablar y de contar su historia, muchas personas dijeron que eran mentirosas, que no decían la verdad, y esto es muy problemático porque revictimiza la víctima y es importante decirle si conoce a alguien que lo crees y que no fue su culpa. No importa lo que hubiese estado, la ropa que tenía puesta, no importa si estaba tomando, primeramente no es la culpa de la víctima. Pero ¿cómo se identifica? ¿Cuáles son algunas de las señales para que una persona en casa pueda decir, bueno, esta persona está sufriendo de esto y yo debo de actuar? Sí, bueno, algunas
señales puede ser que está aislada de la familia, que no quiera ir a la escuela, que de buen pronto le diga a los amigos que no quiere hablar con los amigos. Si los padres ven que algo está raro, es bueno hablar con los hijos. Un cambio de actitud. Sí. Alex, ¿algo que agregar? ¿Cuáles son las señales que tal vez puedes decir alguien está en riesgo? Es una pregunta interesante el que alguien esté en riesgo, porque realmente todos en algún dicho momento estamos en riesgo, porque todas las personas en algún punto somos vulnerables. Entonces, riesgo corre cualquier persona, no nada más una mujer o una jovencita. Claro que hay cierta desventaja, ¿no? Para la mujer, desgraciadamente, porque la mayoría de los agresores tienden a ser hombres. Pero cualquier persona está en riesgo. Un punto que quisiera agregar es que después de algún incidente violento, dependiendo de la persona, y esto funciona diferente para cada individuo, puede venir el aislamiento, o muchas veces, siendo jóvenes, las personas tienden a tomar acciones de hacerse daño, autoinfligido, ¿no? Y eso es una señal importante de que esta persona posiblemente está o experimentó algún tipo de trauma. Estamos hablando que esto puede afectar en mayoría a los jóvenes porque están conectados a Internet, y yo creo que padres se preguntan como padre, ¿cómo puedo hablar con mi hijo o hija acerca de este tipo de comportamiento? ¿Cuál es el primer paso que se toma? Porque puede ser un tema incómodo, especialmente si el padre está desligado a la tecnología como su hijo. Wendy, ¿cómo se inicia esa conversación? Yo diría que la conversación se inicia lo más pronto posible. No solamente cuando algo pase, no hay que esperar a que algo pase, sino como manera de prevenir. Hablar con sus hijos de la seguridad en línea, de cuáles pueden ser las consecuencias, y esto puede hacerse con los niños bien jóvenes, ya que hoy en día tienen acceso a todo tipo de tecnología desde una edad muy temprana. Tener la conversación antes de que pasemos esta. Bueno, ahora pasamos con nuestro grupo en Quito respecto a este tema. Quito, ¿tienen alguna pregunta sobre el abuso digital en relaciones? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Verónica Espinosa. Yo quería preguntar a Wendy o a Alex, ¿qué está pasando con esta aplicación Sabaha, algo así, que es casi una continuación del Ask, y que tengo entendido que ya ha contado, o sea, ya una persona se suicidó por esto. Tengo entendido que tiene más seguidores ahorita que Facebook, que Twitter, y que representa un riesgo principalmente para los adolescentes. ¿Cómo se está trabajando este tema justamente para dialogar con los padres de familia, para evitar que los adolescentes fácilmente se bajen esta aplicación? Alex y Wendy, por favor. Bueno, la pregunta es para Alex y Wendy acerca de la aplicación Sabaha, que ha aumentado en popularidad y que definitivamente es una preocupación entre funcionarios. ¿Alguno de ustedes quisiera responder? Sí. No tengo todo el conocimiento que quisiera respecto a la aplicación, porque es algo muy nuevo que, como sabemos, la tecnología cambia constantemente. De hecho, estaba leyendo sobre dicha aplicación el día de ayer, que, como se mencionó en Quito, es una extensión de Ask. El problema que yo le veo es que puede ser una extensión o una vía para continuar el abuso digital, para oprimir a alguien, y sobre todo que desgraciadamente con muchas de las tecnologías se puede anonimizar. Entonces, la víctima no puede saber quién está enviando los mensajes, y los mensajes muchas veces son sexistas, misóginos o abusivos. Sobre todo, da tristeza saber que desgraciadamente muchas mujeres son agredidas en el contexto sexual mediante este tipo de aplicaciones y tecnologías. Yo creo que también desde Quito nos hicieron la pregunta, ¿cómo padres pueden hacerle frente? Estamos hablando de ser reactivos, o sea, impedirlo antes de que sea un problema. ¿Consejos para esto? Yo pienso que un consejo que se debe tener, como ya lo mencionó Wendy, es tener una conversación antes, porque es importante, pienso yo, educar, concientizar a los jóvenes desde una temprana edad, no de una manera negativa, sino la tecnología no es mala, sino
hay que verle, hay que usarla positivamente y conocer los riesgos. Un consejo que se les puede dar es a un hijo es cualquier cosa que tú publiques, cualquier información que tú subas a la nube o al internet, ahí va a estar para siempre. Entonces, eso en un futuro puede afectar a cualquier individuo. Bueno, perfecto. Le agradecemos a Quito, estaremos en contacto más adelante. Antes de seguir con más preguntas, quisiera leer los resultados de la encuesta en línea sobre este tema, a la cual los alentamos a responder en esta página, ubicada debajo del reproductor. Les preguntamos, ¿es el abuso digital considerado un delito en tu país? Y ahorita vamos a ver esos resultados. Estamos viendo que casi el 27% de personas dicen que sí, bueno, un 25% dicen que sí, otro 25% dicen que no y casi el 50% dicen que no están seguros. No están seguros acerca de eso. Y es un tema que estábamos abordando. ¿Qué les parece escuchar que la mitad dicen que no saben, pero estamos viendo de 1 de cada 4 no es un delito en sus países? Me parece me parece una oportunidad, más que algo negativo, me parece una oportunidad para identificar de qué manera se puede progresar respecto a las leyes y también concientizar a la sociedad, porque muchas víctimas son extorsionadas y son agredidas, lo vemos mucho desgraciadamente con la distribución ilegal de imágenes y videos con contexto sexual, que en algunos países, en algunos estados no está categorizado como un delito y en los estados que sí hay gente que no lo sabe. Entonces hace mucha falta concientizar a la sociedad, decirle, si tú enviaste con tu pareja o expareja un video o una fotografía cuando tú confiabas en esa persona, no es tu culpa y no se te debe revictimizar. Se debe de culpar a la persona que traicionó tu privacidad y tu confianza. Entonces, si existen las leyes, bueno, hay que hacer a la sociedad consciente de ello. Y precisamente también hacemos esta pregunta para no presionar más a los gobiernos, a los países que nos están viendo, sino simplemente que estamos avanzando con esto y estas leyes reaccionan después de que ocurren tragedias. Entonces, obviamente, también la tecnología va avanzando y las leyes de igual manera. Así que, como lo acabas de mencionar, Alex, una oportunidad definitivamente. Ahora sigamos con más preguntas de nuestros espectadores en línea. ¿Ha permitido la tecnología que la violencia en las relaciones de noviazgo, el abuso y el comportamiento dominante estén más escondidos al mundo exterior? Y si es así, ¿cómo pueden terceros estar al tanto para poder intervenir? Estamos hablando de nuevo de la tecnología un poco aísla estas situaciones. Estamos hablando de nuevo, ¿cómo es que puede una persona intervenir? ¿Y está esto permitiendo que las personas vivan aún más en secreto cuando se trata de abuso? Wendy. Sí, yo diría que puede ser que para algunas personas sí, porque es fácil no enseñar mensajes de texto o guardar las llamadas que siguen o todos los mensajes, pero también diría que es una oportunidad de hablar de estos problemas. Y es que, Alex, tú también hiciste un punto muy importante, que es una extensión, que simplemente la tecnología es otra herramienta. Entonces, son más propensas las personas que ya están envueltas en comportamiento abusivo de continuar esto vía la red. Así es, y voy a explicar un poco por qué. Porque algunas veces nuestra reacción como sociedad es decirle a una víctima, bueno, cierra tu cuenta de Facebook, cierra tu cuenta de Twitter, deshazte de tu dispositivo. Pero el hecho de que la persona no use la tecnología no acaba con el abuso, porque es solamente una extensión. El hecho de que alguien se aísle de sus redes sociales no significa que esa persona no va a tratar de encontrar otros medios de continuar agrediendo a esa persona. Perfecto, importante. ¿Y cómo una tercera persona puede intervenir en esta situación? Es, de nuevo, tener la conversación de antemano, pero vamos a ser honestos. Si como yo veo a una amistad pasando por esta situación, yo no me puedo acercarle y preguntarle desde frente, ¿estás pasando por abuso digital? ¿Cómo se tiene esta conversación? Yo pienso que más que cómo tener la conversación a fondo, es cómo iniciarla. Y Wendy hizo unos muy buenos comentarios que yo a la vez comento cuando doy entrenamientos y capacitaciones, que son 3 puntos. Decirle a una víctima, no estás sola, aquí estoy para apoyarte, te creo y hay apoyos y hay ayuda, porque los hay.
Entonces, con esas 3 frases, esos 3 comentarios que tú le puedas hacer a una víctima, puede hacer una diferencia enorme. Perfecto, entonces vamos a mencionar eso de nuevo, Alex, antes de continuar. ¿Creerle a una persona? Lo primero que debemos hacer es creer, porque raramente puede pasar, pero en un porcentaje muy mínimo, que alguien invente que está sufriendo algo tan traumatizante. No estás sola y estoy preocupado por ti. Okay. Y hay apoyo. Vamos a pasar a la segunda pregunta. ¿Qué deberías hacer si fueses una víctima del abuso digital? ¿Qué piensas sobre los crímenes de asaltos sexuales que son captados en cámara y posteriormente publicados en línea? También un tema que estamos abordando acerca del aumento de esos casos que básicamente están convirtiéndose y haciéndose viral en Internet. Shana, yo sé que tú estabas más en términos de tecnología y seguridad, pero también algo que te apasiona definitivamente. Al ver esta tendencia, ¿qué opinas? Eso es difícil porque ya una vez que está todo capturado, ¿qué puedes hacer? O sea, y ya subido a internet, ya no, remedios, no creo que haya. Entonces, sin leyes, sin legislación, sin leyes que se pueden hacer cumplir, es difícil que haya remedio. Definitivamente. Para una persona que estamos mencionando, el decirles, aíslense, cierren sus cuentas de redes sociales. Cuando un video es captado, cuando se trata de abuso, ¿qué efectos ha tenido en los casos que ustedes han podido investigar? Wendy, Alex. Siempre ha tenido un efecto muy negativo, porque por supuesto ya si está en las redes sociales, cualquier persona puede tener acceso a este video y lo que hace es retraumatizar a las víctimas y a los sobrevivientes de este abuso. Y creo que algo importante es utilizar documentales como Audrey and Daisy, utilizar estas diferentes herramientas y también utilizar las redes sociales, que pueden ser negativas, pero también usarlos de maneras positivas y tener discusiones como la que estamos teniendo hoy, en este instante, para hablar de estos problemas y para hablarles a los jóvenes en su lenguaje, en el lenguaje de redes sociales y utilizarlo como herramienta para educarlos de las consecuencias que a veces pueden ser fatales. Y vamos a pasar a otra pregunta. La tercera es, ¿cómo han afectado tecnologías tales como las redes sociales y la televisión en nuestra percepción y comprensión de la violencia doméstica? Pregunta muy importante porque nosotros asumimos que la violencia doméstica ocurre de alguna manera y estamos viendo que nosotros nos tenemos que ajustar a esta nueva tendencia. ¿Cómo ha cambiado esta noción de verlo? Estabas mencionando algo que me llamó la atención, Alex, de que las llamadas, recibir llamadas que constantemente te están molestando, eso es violencia doméstica. Así es. Sigue siendo violencia, nada más con una táctica usada por los agresores. Me gustaría dar un ejemplo de un caso que sucedió en Arizona hace unos años, en el cual una adolescente víctima de agresión por parte de su pareja. Cabe mencionar que nada más era un noviazgo, no tenían hijos en común, no estaban casados, no cohabitaban. Por lo tanto, en ese punto, en ese tiempo, cuando esta jovencita estaba siendo victimizada, la ley no la protegía. Esta persona, aparte de agredirla física y verbalmente, la agredía también por medio de cientos de llamadas y mensajes a diario. Y esto lo sé porque su mamá me lo comentó. Su mamá es una persona que ahora se dedica a concientizar precisamente alrededor de este problema. Desgraciadamente, esta jovencita fue asesinada por este joven. Y esa situación que ellos vivieron llevó a que hubiera un cambio en la legislación en el estado de Arizona. Entonces fue algo muy trágico, pero que de alguna manera, siendo la tragedia que fue, aportó a un cambio en la legislación en el estado de Arizona. También queremos hacer conexión con Patricia. Patricia, estás desde California viéndonos. ¿Algún comentario acerca de esas preguntas? Yo sé que vamos a conversar más contigo a fondo en términos de tecnología y cuáles herramientas tiene Twitter en todo este movimiento, pero ¿alguna opinión acerca de las preguntas que hemos hecho? Sí, tengo varias opiniones. Bueno, me gustaría también compartir un poco un mensaje más positivo, porque la tecnología efectivamente puede ser usada de forma negativa y como decía Alex, cuando la tecnología se usa de forma negativa suele ser una extensión de casos que ocurren en el mundo offline, pero también puede ser usada de forma positiva y un poco pues añadiendo sobre lo que mencionaba Wendy, sobre la necesidad de tener conversaciones como estas y debates como estos,
podemos ver, por ejemplo, en la plataforma de Twitter, cómo muchas mujeres han unido sus voces a través de diferentes etiquetas y han hecho campañas como Mi Primer Acoso, que surgió en México, precisamente para concienciar a la sociedad sobre la necesidad de también cambiar un poco nuestros prejuicios contra la mujer y para poder apoyar un poco más a las víctimas. Me gustaría un poco también hablar de Twitter como plataforma, y esto pues lo compartimos, es cosas que tenemos en común con otras plataformas. Tenemos 328 millones de usuarios, pero vemos 1.000 millones de tweets cada 2 días. Y ese es realmente el reto al que nos enfrentamos, es cómo podemos combatir el abuso cuando está este micrófono que le hemos dado al mundo y que, pues, por supuesto, también los abusadores van a intentar utilizar para aumentar sus esfuerzos de acoso. La forma en la que intentamos combatir el acoso es precisamente dándole a los usuarios herramientas para que puedan proteger su privacidad y puedan también modificar su experiencia en la plataforma. Entonces, antes una de las preguntas que debatíais era precisamente qué hacer cuando se ha dado un caso de abuso. Incluso sin tener leyes en todos los estados norteamericanos o en todos los países, las víctimas no deben sentir una desesperación y tienen que saber que hay mecanismos de denuncia que pueden utilizar precisamente para que el contenido que se dé en redes sociales para acosarlas o acosarles pueda ser evaluado por los equipos de estas empresas y si efectivamente hay violaciones de las reglas de las empresas, poder tomar acción. Patricia, perdón que te interrumpa, se deben reportar, tú trabajando con Twitter, estamos hablando de cómo tomar la acción. Si una persona se siente acosada, ¿se debe reportar de inmediato, por ejemplo, en tu caso, a Twitter? Sí, absolutamente. Es muy importante que tanto la víctima como la comunidad que está apoyando a la víctima reporte ese contenido, porque como mencionaba antes, con 1.000 millones de tweets que se dan cada 2 días, es imposible que empresas como la nuestra puedan estar monitoreando continuamente toda la comunicación que se da en la plataforma. Y por otra parte, si intentáramos monitorear esa comunicación, también estaríamos violando la privacidad de los usuarios. Hay que pensar en los derechos que tienen los usuarios y cómo nosotros tenemos que encontrar un balance entre proteger a víctimas y al mismo tiempo asegurarnos de que los usuarios tienen derechos. Perfecto. Es muy importante hacer las denuncias y también recalcando un poco una pregunta anterior, en los casos familiares, los padres, también es muy importante normalizar las conversaciones sobre el uso de la tecnología. En nuestro caso vemos que muchos padres, muchas familias tienen miedo de abordar el tema porque no siempre son conscientes de cómo utilizar estas herramientas. Decía Alex que la tecnología cambia de forma muy rápida y es cierto. Y hay veces que vemos cómo en las familias hay cierto miedo a hablar de las plataformas porque se desconocen. Una estrategia que recomendamos y de hecho en nuestro centro de seguridad damos muchos recomendaciones al respecto, es el tener conversaciones regulares, sentarse con nuestros hijos, con nuestros nietos, para preguntarles cómo utilizan las redes sociales y de esa forma que sea parte de la conversación natural que se da a diario en ese ambiente familiar, para que si ocurre efectivamente algo negativo, la conversación no sea la primera vez que se tiene y que sea algo más natural que se da en ese ambiente familiar. Bueno, y también que los padres mismos bajen las aplicaciones para conocer un poco más de lo que estamos hablando. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Te agradecemos, Patricia, y vamos a enlazar próximamente también. ¿Cuáles son los pasos o el proceso que pueden tomar los departamentos de recursos humanos cuando hay casos de acoso dentro de colegios o los lugares de trabajo? ¿Alguno de ustedes comentar como departamento de recursos humanos que tiene que estar al frente de estas tácticas? ¿Qué pueden hacer ellos para impedir esto? Pienso yo que se debe de empezar porque esa agencia, esa organización tenga precisamente claras y establecidas prácticas y políticas para cuando a un empleado o empleada están experimentando este tipo de situaciones.
porque desgraciadamente nosotros hemos visto casos en los cuales las organizaciones no respaldan a los empleados que están siendo victimizados y muchas veces los despiden. Entonces, una recomendación sería que esa misma organización tuviera asesoría y pusiera en marcha prácticas escritas en cuanto a cómo vamos a apoyar a un empleado o empleada que está siendo victimizado. En sus experiencias, Wendy, ¿has visto que personas tal vez ni conocen que existen estas políticas, que tal vez entran a un trabajo y no están conscientes de que lo tienen que reportar? Sí, claro, y estoy de acuerdo con lo que Alex dijo. Lo primero es tener alguna forma de pólizas en el trabajo y también crear una cultura que los trabajadores sepan que no es permitido acosar a las otras personas, que no es permitido decir comentarios contra las mujeres. Crear una cultura de igualdad y respetuosa es muy importante. Sí, también una cultura en que se cree a la persona que, vamos, la mujer a lo mejor, pero la persona que hace la queja. Y es precisamente un tema, como periodista, algo que ha pasado en mis experiencias, cuando la gente se acerca a mí, es que precisamente lo que vamos a mencionar, hasta los mismos compañeros de trabajo no le creen a esta persona cuando lo denuncia, y mucho menos cuando se trata de un jefe o alguien superior en rango en términos del trabajo para denunciarlo. Entonces, no es solamente tener una póliza en escrito, pero sino informar y entrenar a los trabajadores, a los empleados, cuáles son sus derechos, cuáles son sus opciones, si están sufriendo de abuso por un colega o por un jefe, cuáles son las opciones en caso de que alguien esté pasando por eso. Ahora, esto puede ser un poco temeroso porque una persona tal vez se sienta un temor al reportarlo, ¿no? Pero debe tal vez proponerlo, hacerlo escrito, o que el mismo gerente de este departamento se acerque cuando crea que está pasando algo. ¿Ustedes recomiendan esto? Te veo, Shanna, con un poco de preocupación. El presentarlo escrito, ¿cuál podría ser el reto? Eso, lo de escrito, lo de escrito que lleva malo, o sea, es que está ya escrito todo. Entonces, muchas veces se puede tomar de una manera u otra, pero la manera que no quieres que se tome. No sé si me explico. Sí, se puede perder la noción de en realidad el acto que en realidad justo ocurrió. Igual al que yo denuncio, a lo mejor, que me pasa a mí, ¿cómo decirlo? Es que a lo mejor se pone un poco... ¿Defensivo? Sí, justo. Defensivo. Ya, entonces cambia la historia, a lo mejor dice que es otra cosa, es una cuestión de lo que ha dicho él y lo que dices tú. Pero ¿Y a quién creemos? También decimos que es importante mantener un diario o lo que sea, mantener pruebas de cuándo fueron los abusos, o si mandaron mensajes, copias de los correos electrónicos, todo esto como evidencia por si en un futuro quieren denunciar o hablar con el recursos humanos. Es mucho trabajo y mucho esfuerzo. Es verdad. Me gustaría señalar algo un positivo de parte de organizaciones muy grandes que trabajan con cuestiones de tecnología. Acabamos de ver muy reciente esta semana el despido de un empleado de una compañía muy grande de tecnología por un memorándum bastante sexista. Entonces necesitamos más de ese liderazgo positivo y liderar con el ejemplo de parte de estas compañías de tecnología y muy bien de parte de esa compañía al tener cero tolerancia respecto a estas situaciones. Bueno, y vamos a continuar precisamente con ese tema de seguridad y tecnología. Al segundo tema, la privacidad y la seguridad en línea, un diálogo sobre el acoso en línea por parte de extraños. Deseo iniciar la conversación preguntando a los panelistas cómo mantener tu privacidad y, no obstante, tener una actividad social en línea. Cómo expresar tus experiencias y sentimientos en línea y enfrentar el criticismo o posible acoso o abuso que pudiera darse de otros usuarios, incluyendo aquellos que absolutamente no conoces. Vamos a empezar la pregunta con Patricia, que estábamos hablando precisamente de esto, que a pesar de que las redes sociales son una herramienta muy fuerte, existe esto. ¿Cómo se lidia con personas que no son el huevito, muchas veces en Twitter, como decimos, esa foto que no podemos identificar? Sí, lo más importante es que cuando cualquier usuario crea una cuenta en cualquier plataforma,
pues que se informen sobre las herramientas que mencionaba antes. La mayoría de las redes sociales le dan a los usuarios una gran cantidad de herramientas para protegerse. Es muy importante saber la privacidad de cualquier material que subas a tu cuenta, ya sean imágenes, ya sea tu geolocalización, cuando compartes actualizaciones. Y también es importante saber más sobre las herramientas que existen para protegerte cuando algo negativo ocurre. Entonces, voy a dar un ejemplo personal. Hace un par de años, cuando España fue eliminada del Mundial, yo tengo un compañero en la oficina de París que estaba muy contento y no hacía más que escribir tweets al respecto de aquella eliminación del equipo español. Normalmente sus tweets me gustan mucho y me gusta verlos y me gusta interactuar con él, pero pues por aquel periodo de tiempo, sinceramente no quería seguir en comunicación con él o ver aquellos tweets, pues porque no me parecían agradables. En ese momento pude utilizar la herramienta de silenciar, que me permite no ver el contenido que escribe ese usuario, de forma que no tengo que enfrentarme realmente a ese contenido. Este ejemplo se puede dar en muchas situaciones. Si no quieres interactuar con alguien o no quieres interactuar sobre un tema, puedes utilizar la herramienta de silenciar. Al mismo tiempo, si alguien realmente te está molestando más, puedes bloquear a alguien. Y estas herramientas realmente se dan en la mayoría de las plataformas. Ahora, mencionando eso de bloquear a una persona, porque es algo muy importante, porque he tenido casos de personas que dicen, claro, bloqueo a la persona, pero yo también quiero saber si es que la situación se está convirtiendo aún más peligrosa. ¿Qué consejo se le tiene a esta persona? Que el bloquearlo no elimina el problema, sino que en realidad puede no ver un aviso que puede llegar, que puede ser aún más peligroso. Shana. Yo no lo aviso por eso, porque muchas veces se enfadan incluso más al saber que ya has bloqueado, a quien sea, se enfada más o se cree que es más importante, porque ya tiene tu atención, ya ven que has prestado atención a ellos. Igual, ya no puedes monitorear, así se dice, ¿verdad? Entonces ya no sabes lo que están diciendo. Y pueden seguir diciendo cosas incluso malas. Igual, el abuso pasa en muchas plataformas, en casi todas las redes sociales. Entonces, pues, no puedes ir bloqueando a todo el mundo, sobre todo cuando hay miles que van, acosándote, y no tienes el tiempo en el día. Pero incluso en toda la plataforma tampoco uno tiene tiempo. Y bueno, y Patricia, entonces mencionando obviamente Twitter, que tiene experiencia en bloquear, ¿has visto tal vez, estamos escuchando que Shana dice que tal vez ella le gusta monitorear porque quiere ver si la situación se pone más grave, pero en tu situación el bloquear, Twitter tiene como medidores de si ha sido más efectivo o no? Sí, en muchas situaciones, y bueno, es muy importante matizar que hay muchos usos posibles del bloqueo. Yo puedo bloquear a alguien, como decía antes, el ejemplo de comentarios sobre un partido de fútbol o un equipo de fútbol. Eso no es acoso, es simplemente que yo no quiero interactuar con esa persona. Y me parece muy importante recalcar que el usuario siempre tiene esa opción si no quiere ver contenido. Pero si obviamente alguien está abusando de mí en línea, tal vez el bloqueo no sea la mejor herramienta, pero sí es muy importante poder reportar el contenido. Entonces, como comentábamos, cuando reportas el contenido, de hecho hay una herramienta que te permite enviar un email a tu cuenta con los detalles del contenido que has denunciado. Entonces, puedes ver tanto el texto del tweet como la información sobre la cuenta que ha compartido ese tweet, y al mismo tiempo te damos las herramientas para fuerzas de seguridad, de forma que si decides empezar un caso legal e ir a la policía, que tengas toda esa información documentada. Y esto es algo que, si bien es obviamente muy preocupante que la tecnología sea utilizada para abusar de alguien, también nos permite documentar los casos de abuso de forma mejor de lo que podíamos documentarlos hace 10 y 20 años. Aún así, bueno, pues me gustaría también mencionar que en el caso de bloqueo, nosotros construimos una herramienta precisamente para grupos de población que son más vulnerables y que solían estar recibiendo
comentarios y tweets o menciones en conversaciones en las que no querían participar. Esta herramienta te permite bloquear un número de cuentas y compartir esas cuentas con otras personas, de forma que las víctimas no tengan que ir mirando ese contenido, que a veces les puede resultar, les puede llevar a una revictimización. Así que, bueno, esa habilidad de importar y exportar listas de bloqueo, hemos oído por parte de comunidades vulnerables que les ha sido muy, muy útiles, pero como decía antes, si tenemos ese miedo de que bloqueando a alguien no podamos seguir la conversación o no podamos tener acceso a datos que nos permitan llevar a cabo una denuncia, siempre podemos utilizar la herramienta de silenciar y también podemos pedirle a nuestra comunidad, esa comunidad que nos está ayudando, que por favor continúen documentando el contenido de forma que nosotros no tengamos que verlo, pero al mismo tiempo tengamos a alguien que nos pueda ayudar. Y es realmente importante este concepto de comunidad que te puede ayudar en los casos de acoso en línea, que no tengas que enfrentarte tú siempre como víctima al contenido, sino que puedas apoyarte en la comunidad y que la comunidad tenga herramientas para ayudarte. Bueno, queremos pasar a la siguiente pregunta. ¿Quién es responsable de garantizar un entorno en línea seguro? ¿Cuál es la función del gobierno, de compañías e individuos y cómo se difieren o no o complementan? Ahora queremos abrirlo. ¿Quién quiere comentar acerca de quién es responsable de tener esta red segura? Yo creo que todos, o sea, todos somos responsables. Los usuarios que abusan a los demás, sobre todo, pero todos los usuarios, vamos, nosotros mismos igual. Igual las compañías de tecnología, igual los gobiernos, las fuerzas policíacas, todos. ¿Alguno de ustedes? Pienso que agregando a lo que ya se comentó, que la sociedad en general tiene una parte muy importante y que es la de señalar y no normalizar la conducta abusiva. Eso pienso que nosotros, todos los usuarios y la comunidad en general, deben nombrarse en contra de las conductas abusivas abiertamente, porque el silencio envía un mensaje de aceptación. Y poniéndolo en la noción del usuario, por ejemplo, yo como usuario, el denunciar tal persona está acosando o este tipo de conducta, por ejemplo, me ponen mi línea y me dicen, me critican o me mandan mensajes abusivos. Yo decirlo, yo no apruebo este tipo de mensajes en mi página para ya establecer eso. ¿Recomiendas? Puede ser una opción. Ahora, enfocado en el trabajo que hago yo con las cuestiones de relaciones íntimas, es muy importante mencionar que dependiendo del caso, y cada caso es diferente, para algunas víctimas no es lo más seguro bloquear a un usuario. ¿Por qué? Porque al bloquear al usuario puede aumentar exponencialmente la violencia en contra de esa persona. Entonces, no se debe generalizar, ¿no? En cuestiones de violencia doméstica, de violencia sexual, es caso por caso. Las herramientas son muy útiles, se deben de usar, pero cada individuo debe primeramente conocerlas y después tomar una decisión individual si las usa y de qué manera, porque se han visto casos en los que el bloqueo y el cortar la comunicación exponencialmente aumenta la violencia. Wendy, ¿algo que quieras añadir a esto? Sí, también diría que participar en conversaciones en línea y etiquetear cosas como no soy víctima o otras campañas que estén trending es importante porque eso hace igual que podemos hablar del asunto y también invita a las víctimas o sobrevivientes a compartir sus historias y a encontrar a otras personas que pueden hacerlos sentir menos solo también. Ayuda la noción que estamos mencionando tal vez que alguien me cree, ¿no? Que ver que una persona que aunque esté en otro país, me cree. Eso tiene que pasar dentro de un espacio seguro. Tampoco se puede hacer en internet. Muchas víctimas encuentran comunidad muchas veces dentro de esas plataformas y puede ser por medio de un hashtag. Y eso lo podemos ver en Audrey y Daisy, que algunas de las sobrevivientes de las víctimas fueron conectadas por las redes sociales. Bueno, ahora queremos hacer enlace de nuevo con Quito para escuchar una pregunta sobre el tema del acoso en línea por parte de extraños. Quito, los escuchamos. Gracias, buenas tardes.
Soy Francisca Morejón de CDAL Quito y quería comentarles que nosotros aquí en el país en el mes de marzo ganamos un juicio por acoso telemático que un profesor de un colegio prestigioso de la capital le hizo a una niña desde que tenía 12 años y el abuso se descubrió cuando ella tenía casi 16 años, porque la mamá pudo hurgar en su teléfono celular y para poder ver qué es lo que pasaba con su hija, que le miraba todo el tiempo, muy pendiente del teléfono y que había cambiado mucho su forma de ser. Este abusivo que hoy cumple prisión por 4 años, porque 3 años es lo que se juzga por acoso telemático, pero le dieron 1 año más por agravantes. Este señor, justamente el caso de esta niña fue un caso de los casos emblemáticos que en el Ecuador estamos siguiendo del abuso infantil a los niños en el ámbito educativo y que tiene como un componente importante las redes de comunicación, tanto para el bullying como para los acosos sexuales. Por eso hay una cosa que yo quisiera preguntar a los expertos, es cómo conciliar el asunto de la privacidad que los jóvenes, los adultos, pero exclusivamente los jóvenes, exigen a sus padres respecto a sus cuentas de redes sociales. ¿Cómo conciliar para poder ver qué es lo que está pasando? Porque es muy difícil si es que no se tiene una forma de controlar, muy difícil para los padres, como fue muy difícil en este caso para la madre de esta niña, poder ver, ella tuvo que quitarle, arrancharle el teléfono, mandarle lejos y poder con un experto abrir su privacidad para poder controlar. Gracias, Francisca. Esa pregunta es cómo, para un padre, ¿cómo se establece esa conversación de que yo quiero tener acceso a tus cuentas en caso que pase este abuso? ¿Cómo ustedes en lo más práctico que se le puede hacer, porque es lo que queremos, dar soluciones prácticas a esto, cómo se entabla esa conversación y qué tiene que establecer el padre con el hijo cuando se le da un teléfono y este acceso a las redes sociales? Alex, estábamos mencionando también un caso que estabas mencionando de Arizona, que has tenido esos casos. ¿Cómo un padre tiene que tener esa conversación con su hijo de, especialmente, cuándo es privacidad y cuándo es acceso por tu seguridad? Pienso que es muy importante la relación, ¿no? Padre, hijo o hija. Eso debe ser primordial, la confianza y la comunicación entre el padre o madre, hijo e hija. Y sobre todo estar atento al día a día, los cambios que pueda estar teniendo esta persona, como si hay una variante en cuanto al tiempo que se pasa en el dispositivo, si hay nerviosismo acerca que un padre tome un dispositivo. Y ya lo hemos mencionado aquí algunas veces, pienso yo que tener la confianza y la apertura para hablar con nuestros hijos jóvenes. Es que este es el mundo en el que vivimos, la comunicación es así. Entonces hay que adaptarnos a ella, pero ser conscientes de los riesgos que hay con ella, así como no nada más hablar de los riesgos y lo negativo, también de las cosas y las cuestiones positivas para poder tener esa comunicación y esa confianza entre padres e hijos, pero pienso yo que hay que estar como padres muy atentos a los cambios que tienen nuestros hijos y sus reacciones ante los dispositivos y el posible acercamiento que pueda tener un padre a ver uno de los dispositivos móviles, ¿no? Wendy, ¿querías agregar algo? Sí, estoy de acuerdo y también quisiera decirles a los padres que no están solos. Hay muchas herramientas en el internet y hay muchas cosas para ayudar a tener estas conversaciones. Por ejemplo, en Audrey and Daisy, en el sitio web de Audrey and Daisy, hay una guía para los padres cómo hablar de estos asuntos con los hijos y cómo comenzar la conversación. Y usando documentales o usando películas o usando otros casos que estén en la televisión, es una buena manera como de abrir la puerta y decirles a los niños, bueno, vamos a hablar de esto, ¿qué piensas de esta situación, de lo que le pasó a esta muchacha? Y eso es una buena forma de comenzar Shanna, ¿hay una manera de que en realidad las redes sociales ya establezcan algo que tal vez un padre cuando llega un mensaje de una persona extraña, recomiendas esto, que tal vez exploren estas opciones? Pues yo qué sé, estoy pensando en las apps de vigilancia que hay para los padres.
Y como sería, yo creo que sería mejor hablar con los niños, o sea, niños, vamos, con los hijos, en lugar de tener que bajar esas apps. Porque eso sí, puede vigilar todos los mensajes que se mandan, puede vigilar las fotos que se suben, pero eso, o sea, que estás enseñando a los niños así. ¿Crees que podría tener peores consecuencias el bajar esas aplicaciones? ¿Por qué? ¿Crea aún más desconfianza el tener que...? Sí, igual se pone un poco más cómodo el niño con la vigilancia en general. Además, esas apps yo no los puedo apoyar. O sea, se han convertido en apps de vigilancia a las parejas, a quien sea. Y eso no... Eso, vamos, otra manera de abuso. Hay que hacer hincapié en eso, en que esas aplicaciones que iniciaron como una idea para monitorear a sus hijos en línea, también se han convertido en otra herramienta para continuar este abuso. Cuéntame. Así es, y apoyando lo que comenta Shana, el marketing de esas tecnologías es para que tú como empleador sepas si te está mintiendo tu empleado, dónde se encuentra, o el marketing muchas veces es enfocado a los niños, o muchas veces es... obtén información si tu pareja te está siendo infiel. Pero en realidad esas tecnologías, en la mayoría, se están usando para continuar la agresión, el hostigamiento y el abuso de una pareja o expareja. Hay que hacer eso hincapié para los que nos hicieron la pregunta en Quito, que estas aplicaciones es un arma de doble filo, ¿no? Unas personas sí en realidad buscan el interés de estar monitoreando a sus hijos, pero también están convirtiéndose en herramientas de abuso. Algo que quisieras añadir, Patricia, de tal vez herramientas que tenga Twitter para ayudar a padres un poco con este proceso. Sí, mencionaba antes el centro de seguridad. El centro de seguridad, lo que hemos hecho es crear recursos en los que hablamos de la seguridad de forma diferente dependiendo de la audiencia, porque las preguntas que vaya a tener un adolescente van a ser muy diferentes a las preguntas que tenga un educador o un padre o miembro de familia que quiera saber cómo hablar de estos temas con sus familiares. También recomendaría que, aparte de mirar el centro de seguridad y de normalizar estas conversaciones, también es muy importante recalcar que tenemos que tener estas conversaciones y que la responsabilidad está en la sociedad compartida, porque lo que queremos es crear ciudadanos digitales responsables desde una edad joven. Es muy fácil polarizar estos debates y hablar de los abusadores y las víctimas, pero en realidad los comportamientos que hacen que alguien sea un abusador o una víctima pueden cambiar, y es importante que tomemos parte en esa labor educativa de forma que incluso los abusadores puedan ser reformados. Yo sé que hoy estamos hablando de casos de abuso que son muy severos, pero los abusadores también han sido jóvenes y también han tenido acceso a una educación. Si estas conversaciones sobre cómo ser un ciudadano digital responsable se tienen desde una edad temprana, es posible que podamos evitar comportamientos más tarde que lleven a alguien a ser radicalizado y convertido realmente en un abusador. Entonces, es importante, como decía Wendy, tomar parte en diferentes campañas de concienciación que se dan. A mí me gustaría mencionar una en particular que se llama Fuerza en mi voz, que ha desarrollado Twitter en Colombia, en México y en España, en la que hemos pedido a muchas mujeres, pero también a hombres, que compartan cómo ellos han conseguido combatir el abuso, qué estrategias han utilizado para tomar parte en conversaciones constructivas y cómo han conseguido reformar a ciertas personas que se hayan mostrado destructivos en la forma de comportarse en las redes sociales. Muchas gracias, Patricia, no te quiero interrumpir. Vamos a pasar una encuesta, los resultados de la segunda encuesta que realizamos. La pregunta era, ¿conoces a alguien que haya sido afectado por el acoso o el abuso en línea? Un 41%, más del 41% dijeron que absolutamente no, que no conocían a alguien, pero un 60% que sí.
Y también otros que dicen que sí, sin embargo, el abuso no fue denunciado de modo que el responsable no enfrentó las consecuencias. Un 33% dicen que sí, el abuso fue denunciado, pero el responsable no enfrentó las consecuencias, de nuevo estamos mencionando, y otros dicen que sí, pero el abuso fue denunciado y el responsable enfrentó las consecuencias. Son solamente un 5% que están diciendo que en realidad la persona recibió el peso de la ley, una sanción, un castigo de algún tipo. Estamos hablando que varias personas podían responder a esta pregunta, por eso si los porcentajes los ven un poco diferentes, pero de todos modos lo que resalta es ese 5% de personas que dijeron se denunció y no se hizo absolutamente nada contra la persona que abusó. Ahora, nuestros panelistas, ¿qué piensan de esa alarmante cifra en particular, de solamente un 5% que recibió un castigo? No me sorprende para nada. O sea, el reportar sí es bueno y hay que hacerlo, pero yo cuando reporto a alguien, denuncio a alguien, no espero que algo pase. O sea, sé que a lo mejor sí, sobre todo cuando llamo a una colega, a un amigo que trabaja en la compañía, de tecnología, a lo mejor que sea Twitter, que sea Facebook, LinkedIn, lo que sea, pero muchas veces no pasa nada. Ya se sabe que aunque tenga yo una línea casi directa a la persona que puede tomar esa decisión, no se toma en favor del quien, o sea, la que denuncia. Ese es un problema que no solamente estamos hablando en redes sociales, sino también que pasa en sus trabajos cuando se trata de abuso doméstico o violencia en general, del cómo, de que alguien que cometió el acto que reciba la sanción. ¿Qué recomendaciones? Porque estamos hablando que las personas se cansan. O sea, están enfrentando abuso y después enfrentar de que las mismas autoridades que tienen que ser responsables no están respondiendo. ¿Cómo se le habla a una persona para decirle continúa? Porque vas a tener, ojalá esperamos que haya una solución. ¿Cómo se les habla? Yo diría que es importante decirles sí, continúa, si de verdad quieres que haya consecuencia para la persona que está abusando, continúa. Pero también es muy importante decir que no tienen que continuar si no quieren a la víctima y que no tienen que reportarlo si no quieren. A veces todos podemos... el primer instinto es decir, ay, ¿por qué no lo reportas? ¿Por qué no llamas a la policía? Tenemos que darnos cuenta que a veces los casos son muy peligrosos y que a lo mejor es más peligroso para la persona reportar y tenemos que respetar los deseos de la víctima, que es la persona que conoce mejor la situación en que está. ¿Se vale en esta situación que la tercera persona intervenga? Aunque también estamos hablando de una situación difícil, de tal vez decirle a una persona, sabes que confío en ti y tú eres el que tal vez me puedas ayudar lo más que puedas en investigar esto, de que cuáles son mis recursos, qué maneras hacerlo. Así es, y pienso yo que algo en lo que coincidimos y se debe de comentar nuevamente es el hecho de que debemos empoderar a las personas que están siendo victimizadas. Hay que enseñarles, darles las opciones y cada individuo que esté pasando por una situación abusiva tome la decisión personal de denunciar o no denunciar, conociendo los pros y los contras. Nuestro deber es proveerles la información, toda la información que tengamos disponible y respetar sus decisiones. Muchas gracias. Queremos también agradecerle a los espectadores por responder a la encuesta y les pedimos que continúen haciendo útil esta encuesta que estamos realizando. Ahora vamos a preguntas de nuestros espectadores en línea. Una pregunta de la Embajada de Estados Unidos en Honduras. ¿Cuáles son los pasos que podemos seguir para promover una legislación que prevenga y sancione la violencia en línea en los países en los cuales no existe estas sanciones? ¿Cómo se puede iniciar esa conversación? Alex, estamos hablando de que en Estados Unidos en realidad no existe una ley federal. ¿Cómo se inicia esta conversación? ¿Cuál ha sido el trabajo de legisladores en este tema? Es muy importante el involucramiento de la sociedad, hacerle saber a la autoridad, a los legisladores, que este es un problema real que no debe hacerse a un lado o minimizarse. El hecho de que personas están experimentando altos niveles de estrés, síntomas de estrés postraumático, desgraciadamente algunas víctimas, sobre todo adolescentes, han intentado o cometido el suicidio a causa de este tipo de agresiones. Entonces, plantearles la realidad. Esta es una problemática social que nos afecta
absolutamente a todos. El hecho de que alguien diga, es que en mi casa no pasa, es que a mí no me pasa, no significa que como miembro de la sociedad no te afecta. Entonces, a abrirle los ojos de alguna manera, ¿no? Y tener esta conversación, mire, esto está sucediendo, ocupamos leyes y no nada más que estén escritas, la capacitación y la concientización a la autoridad, a los primeros respondientes, así como a la sociedad. Interviniendo un poco en este tema, es que yo he estado con legisladores que precisamente ese tema es sumamente importante y ellos dicen que obviamente los testimonios de personas son los que mueven legislación y no solamente en eso, sino que también que las organizaciones que sí toman registro de estos casos, que lleven esas cifras. Algo que tal vez puede funcionar, Wendy, el que personas que tengan esa valentía de compartir su historia son los que mueven este tipo de leyes, estos tipos de cambios. Estoy de acuerdo, por supuesto. Por eso el documental Audrey and Daisy es tan importante, porque estas chicas decidieron contar su historia, decidieron, ellos ya han tenido citas con legislatorios para hablar de este tema y para hablar de los recursos que podemos tener y qué es lo que podemos hacer como la comunidad y el gobierno, qué es lo que puede hacer para proteger a las víctimas. Y hay que enfatizar que siempre cuando la persona se sienta cómoda en compartir su historia, también no obligar, porque estamos pasando de nuevo que pasen por ese trauma que ya han pasado. Vamos a pasar al último tema, que vamos a hablar sobre los recursos en línea para activistas y supervivientes de la violencia de género y las acciones que se pueden llevar a cabo ahora para enfrentarla. ¿Qué aplicaciones hay disponibles para los supervivientes y activistas para que respondan a la violencia de género y al acoso que ocurre tanto en persona como en línea? Algunos de los panelistas quisiera hablar acerca de este tema. ¿Qué herramientas hay para activistas? Estamos hablando obviamente de campañas usando hashtags, pero además de eso, ¿qué más? Sí, en línea. Bueno, por lo que pasa en línea, yo sí puedo hablar de un par de cosas, a lo mejor quizás 3. Y en cuanto a la prevención, lo que sí recomiendo es que se busca, que busca tu nombre en los sitios que se llaman búsqueda personal. Hay que quitar todos los datos personales del Internet, lo cual sí cuesta mucho tiempo y es un esfuerzo. Pero así te puedes asegurar de que nadie llega a tu casa por lo que dices en línea. O sea, si a alguien no te gusta lo que has dicho en Twitter, no van a llegar a tu casa, punto final. Y bueno, lo demás, pienso en un programa, una app que se llama, es por un grupo, una ONG de Nueva York que se llama Halaback, se llama HeartMob. Y dentro de HeartMob lo que puedes hacer, y usted a lo mejor puede hablar mejor que yo, pero puedes pedir apoyo y ayuda por varias cosas. Yo creo que hay apoyo para denunciar, quitar las cosas, el acoso, o sea, las cosas donde salen. Igual apoyo en cuanto a lo legal, quizá. Y bueno, pedir apoyo, o sea, para animarte mejor. Algo importante que dijo Shanna es el buscar tu propio nombre y tu información para ver si existe algún tipo. Otras herramientas que existen para impedir esto o que ustedes aconsejan, Wendy, Alex. Tenemos ahora en Futuro Sin Violencia, nosotros tenemos una iniciativa que se llama That's Not Cool y que es una plataforma para que los jóvenes tengan estas conversaciones con sus padres, pero también con sus amigos y para prevenir la violencia y el abuso digital. Parte de esta campaña tenemos una aplicación nueva que se llama Efecto de Respeto y esta aplicación es para que los jóvenes la usen y haciendo retos y haciendo diferentes actividades para hablar de qué es lo que significa el abuso sexual y qué son las relaciones saludables y cómo es que hay que envolverse en las relaciones saludables. Perfecto. Bueno, perdón. Por medio de nosotros quisiera hacer el anuncio de que el Safety Net Project, el proyecto con el que trabajo, acabamos de hacer el lanzamiento de nuestra aplicación de seguridad tecnológica en español y no nada más que la aplicación es bilingüe, la aplicación existe en inglés y en español, pero también expandimos la accesibilidad de la aplicación
por medio de textos más grandes y audios en ambos idiomas. Nuestra aplicación cuenta con información específica a la agresión y el abuso con los distintos usos de las tecnologías, tanto como la personificación, la agresión por medio de spyware, agresión por dispositivos móviles. Es una aplicación muy completa con información que va al punto y sobre todo ofrece técnicas para mantener a las personas seguras. Es una aplicación tanto como para víctimas como para personas que se dedican a trabajar y ofrecer servicios directos con las víctimas. Está la aplicación disponible en Android y iOS y también por medio del sitio web. ¿Estaría disponible para todos los que nos ven en estos momentos en Latinoamérica? Así es. Perfecto, y tal vez un primer paso, ¿no? Para los que no conocen bien de qué tipo de tecnología existe, en realidad que puede ser dañina para muchas personas. Bueno, pasar a la siguiente pregunta. ¿Qué medidas o actividades pueden nuestros espectadores de América Latina o el Caribe realizar como seguimiento a la conversación del día de hoy? Aquí es donde les permitimos decir qué cosas, ahora que tuvimos esta conversación, ahora cómo seguimos. Que esta conversación no solamente se quede en ese escritorio o en los salones que nos están viendo. ¿Qué pueden hacer para continuar? Yo diría que se tome un momento para ver todos los recursos que hemos mencionado, para visitar los sitios de web que hemos mencionado, para mirar el documental Audrey and Daisy, que también está disponible en Netflix, con subtítulos en español. Y creo que también comenzar una conversación en su empleo, en la escuela de sus hijos, con las maestras. Creo que algo que no hemos mencionado mucho es la importancia de involucrar a los maestros y las escuelas en hablar y hacer planes de estudios que tengan estos asuntos por medio y que hablen con la gente jóvenes. Un mensaje que me gustaría enviar para continuar precisamente la conversación, ya que empezó el diálogo, pues que no quede aquí, ¿no? Que sea algo continuo, es que no hay que tenerle miedo a la tecnología. La tecnología no es mala, es solo un número de personas que hacen mal uso de ciertas tecnologías para agredir a otros individuos. Entonces no hay que tenerle miedo a la tecnología, ni huir de ella, ni salir de esta reunión, de esta charla y deshacernos de los dispositivos móviles o cerrar las cuentas de redes sociales. Al contrario, hay que tomarlo de la mejor manera. Tenemos estas situaciones, hay que continuar la conversación, educándonos y replicando esa educación y esa información. Precisamente lo que nos mencionaba Patricia desde California en Twitter, que no se tiene que polarizar el tema, ¿no? Que es un tema de que se tiene que continuar y que, vamos a ser honestos, no se puede deshacerse ahora de las redes sociales, de la tecnología, porque forman parte de nuestra cultura en esos momentos. Regresamos con nuestro grupo en Quito para la última pregunta sobre este tema. Pregunta de Quito, los escuchamos. Gracias. Primero que nada, felicitarles por esta iniciativa maravillosa para todo este colectivo que estamos acá en la Embajada, en Quito. Para Alex, para Wendy, para Shaun, además del agradecimiento, dos temas. Uno, ¿qué hacer cuando ese tipo de conductas abusivas en Internet ya no son solamente individuales del acosador o el abusador a una persona, sino de colectivos gruesos, masivos casi, de diferentes hombres contra determinadas mujeres, ¿sí? Acá, por ejemplo, se le da un término, los papitos querendones, que han inundado las redes de distintas mujeres que tienen distinta postura sobre varios temas para acosarlas de una manera impune. ¿Qué pasa con el tema colectivo? Y segundo, como se trata de un tema transnacional, ¿qué posibilidades de lograr, si es que tenemos esos vacíos legales en casi todo el continente, cómo ven ustedes lo que denominamos acá la sanción social, que en algunos casos nos ha dado éxito el tema? Y finalmente, si es que tú, Alex, pudieras repetirnos, ¿cómo es esto? La aplicación que algunas personas queremos saber. Muchas gracias, Quito. Entonces, queremos, para empezar, ¿cómo se sanciona a personas en grupo que hacen ese tipo de acoso o de abuso? Y dos, ¿qué opinan acerca la denuncia por parte de personas comunes que están en redes sociales y se les hace inapropiado? Vamos a empezar primero con cuando se trata de grupos masivos. ¿Cómo se impide eso? ¿Cómo se le da frente a esta problemática? Eso es casi normal que se organizan los trolls
trolls masivos, o sea, un grupo masivo de gente que va por ti. Es casi normal ya. Entonces, lo de hard mob de que hablaba antes, eso sí ayuda. Cuando, o sea, una campaña en Twitter, algo con más gente. En ese caso, lo que sí funciona bien es más gente. También, Alex, que escribiste algo que querías mencionar. Gracias por la pregunta y me trajo a memoria el desafortunado caso en la plataforma de Twitter de la actriz Leslie Jones, que desgraciadamente por medio de miles o cientos de miles de trolls, ella se vio forzada desgraciadamente a abandonar la aplicación por el nivel de abuso. Y volvemos a lo que ya hemos comentado, que hay que señalar a estos, porque es muy difícil señalar individuos, pero estos trolls o estas personas que se dedican a organizarse en contra de las mujeres siendo sexistas o misóginos, existen, no los voy a mencionar, pero existen grupos organizados que tienen nombre, que se dedican a esto. Y hay que no nada más denunciarlo por medio de las plataformas, hay que señalar a los posibles involucrados en esto y como sociedad no aceptar ni normalizar los comportamientos. ¿Qué tan útil es que otra persona denuncie ese tipo de actividad? Estamos hablando de las denuncias por parte de civiles que simplemente se sienten motivados, ven el acto y lo quieren reportar. Wendy, ¿qué opinas acerca de esto? Creo que es importante porque es importante que, como dijo Alex, señalar y no normalizar este tipo de comportamiento. Si individualmente no me gusta que alguien me esté acosando o si yo veo como el caso de Leslie Jones, algo así, yo puedo elegir en mis propias plataformas, en mis propias redes sociales, decir yo no estoy de acuerdo con ese comportamiento y hay muchas campañas que son muy positivas en este aspecto, en cómo contradecir ese abuso y coger a más personas y motivar a más personas para que estén en contra de este tipo de comportamiento. Y lo mejor que puedo ofrecer hoy yo es si antes de añadir tu nombre, tu voz, hacer tu voz y añadir todo ello, hay que asegurarse, hay que quitar los datos personales y hay que interesarse bien de la seguridad digital y saber bien dónde está tus datos, o sea, lo personal tuyo. Perfecto, y también quiero hacer hincapié porque yo creo que es una mención de que la reproducción también del compartir estos videos, muchas de las veces estamos viendo que cómo esto se ha vuelto viral. Yo he visto casos en los cuales personas quieren denunciar el acto compartiendo el video y publicando un mensaje diciendo que no están a favor de este tipo de conducta, pero eso también puede ser un problema porque continúa la reproducción de este video que más que nada afecta a las víctimas. Entonces, en esos momentos, si una persona ve un contenido que no es de su agrado, que es abuso, ellos no deben de hacerle el compartir, el share, sino que reportarlo de inmediato. ¿Estamos de acuerdo con eso? Denunciar y volviendo al punto con lo que comentaba la persona en Quito, es la sanción social. Eso es muy importante y hago hincapié en eso porque muchas veces la sanción judicial o por medio del sistema judicial no es suficiente o la víctima no lo desea. Entonces, si hay un señalamiento social, eso es lo que marca la diferencia. Ahora hay que entender que no es un evento, es un proceso, son cuestiones que toman tiempo, pero se tienen que hacer. Alex, y también quiero hacer hincapié que te pidieron de nuevo el nombre de la aplicación. Así y cómo se puede acceder. La pueden encontrar en las tiendas en el Apple Store o por medio de Google Play Store como TSH, Tech Safety, de seguridad, SAFETY, app. Al descargar la aplicación, ustedes ya pueden seleccionar el idioma. Yo sé que muchas de las personas que nos están viendo quieren tener ese primer paso y yo me imagino que va a ser ese el primer paso. Bueno, me gustaría analizar los resultados de la respuesta en la última encuesta que hicimos a nuestros espectadores. ¿Qué acción llevarás a cabo tras la conversación de hoy? Un 86%, vamos a hacer hincapié antes de que dé los resultados, de que pudieron elegir varias de estos resultados, pero un 86% dicen que van a revisar sus medidas personales de protección y seguridad de sus propias cuentas digitales, como lo mencionó Shana. Como me alegro. Un 58% dicen que van a hablar con sus amigos y familiares. Un 31% dicen que van a poner en contacto a una organización local que apoye el activismo contra la violencia de género con la tecnología. Un 24% dicen que van a
hablar con un compañero de trabajo o empleador sobre la violencia de género y la tecnología. Otro 56% dice que quieren hablar con funcionarios gubernamentales públicos sobre la violencia de género y la tecnología. A nuestros panelistas, ¿qué piensan de los resultados que han podido obtener? Y ¿saben qué? Voy a hacer una corrección, que dije 56%, pero fueron 56 personas. Entonces estamos hablando de números de personas que están diciendo que van a tomar acción. Al ver esos resultados, ¿qué les parece? Que estamos viendo por lo menos que algunas personas están comprometiendo. Estamos hablando en Venezuela, en Ecuador, en Cuba, que están comprometiendo esta causa. ¿Qué les parece? Da gusto saber que mediante los conocimientos de todos compartimos la información y se está enviando el mensaje de que el comportamiento es inaceptable y que hay que actuar. Wendy, y que todos somos responsables por asegurarnos que estemos creando una cultura en línea que sea más respetuosa y de igualdad. Patricia, ¿con qué mensaje quieres dejar a nuestros televidentes que nos están viendo en estos momentos? Me gustaría dejar un mensaje de esperanza, de que, como decía Wendy, la responsabilidad es compartida. Afortunadamente en Latinoamérica tenemos una sociedad civil que está muy comprometida con combatir comportamientos abusivos. Me gustaría mencionar grupos como Dominemos las TIC o Carisma, que trabajan muy duro para combatir el acoso contra la mujer, también los prejuicios que se puedan tener por parte de la sociedad contra mujeres y grupos más vulnerables. También me gustaría expresar el sentimiento de responsabilidad que tenemos en Twitter. Combatir el abuso es una de nuestras mayores prioridades. Hemos hecho muchos cambios, sobre todo en los últimos 12 meses, para poder continuar creando herramientas para los usuarios. Pero, como decía Alex, pues que la tecnología no debe ser abandonada, y pedirle a todas las personas que han contribuido a la discusión, efectivamente viendo cómo están muy comprometidos con continuar la acción, el que exploren utilizar esta tecnología de forma positiva a través del contradiscurso y a través de unirnos a iniciativas de sociedad civil y de otras personas como los activistas, para poder continuar combatiendo estos prejuicios y contribuyendo a la mejora de la sociedad. Gracias, Patricia. Y hacemos hincapié de que mencionamos organizaciones locales, pero como mencionamos, pueden alcanzar o comunicarse con organizaciones internacionales para tener este diálogo y esta ayuda, este apoyo. Y no nos queda mucho tiempo, pero me gustaría responder a la última pregunta de nuestro público en línea. David, un activista de derechos humanos de Colombia, y el grupo en La Habana preguntan: en el caso de activistas y defensores de derechos humanos, ¿cómo podemos hacer frente a estas amenazas o posible persecución en línea? Y si existe en la actualidad alguna ley que responsabilice a los propietarios de las cuentas en las redes sociales por actos de acoso. Entonces, para empezar, ¿qué pueden hacer activistas? Vamos a voltearlo, porque estamos hablando, hay algunas leyes, estamos hablando de esta problemática de antemano, que muchos países, y especialmente hablando en el sentido de que en varias jurisdicciones cambian las leyes, de que en realidad es difícil penalizar un acto que a nivel federal, en Estados Unidos, no hay una ley que sancione a estas personas. Alex, que estabas mencionando tú algo acerca de eso. Sí, que las leyes existen. El cumplimiento de las leyes, ahí es donde está la problemática, por así decirlo, en algunas partes. No hay que generalizar. Sabemos que en Latinoamérica, desgraciadamente, existe la persecución hacia activistas y defensores de los derechos humanos. Pienso yo que habría, dependiendo de dónde se encuentre, conocer si hay una ley de protección a activistas, o en este caso, si se es perseguido, una ley de protección a víctimas, y quién es el encargado de cumplir esa ley y denunciarse. Ahora, sabemos que eso es un reto, dependiendo de dónde se encuentre uno ubicado. Puede ser un reto, pero sí hay que tener la educación, el conocimiento sobre hay una ley que proteja a activistas y defensores de derechos humanos, porque es de suma importancia el trabajo que se hace, sobre todo en Latinoamérica. Entonces, si existen, hay que ver quién es el encargado de que se hagan valer las leyes y fomentar el apoyo a esos activistas. Porque vamos a hacer mención, en casos,
Estamos hablando en particular de México. En México hay una entidad de derechos humanos donde se reporta el crimen porque la gente no tiene confianza en las autoridades policíacas. Entonces, desafortunadamente, se nos ha acabado el tiempo. Espero que continúen con esa conversación y muchísimas gracias a nuestros estimados panelistas por esta conversación y muchas gracias a nuestro público en línea y a los grupos que nos ayudaron a hacer este excelente programa. Ahora queremos agradecer también a las embajadas y consulados de los Estados Unidos en Quito, Ecuador, en Guayaquil, Ecuador, en Tegucigalpa, Honduras, Asunción, Paraguay, Montevideo, Uruguay, Guadalajara, México, Bogotá, Colombia, y también a los centros binacional de Chillán, Chile, Centro Venezolano Americano en Caracas, Venezuela, Medellín, Colombo Americano en Medellín, Colombia, Tarija en Bolivia, American Spaces, Honduras y Cochabamba en Bolivia y otros grupos en Puebla, México, San Salvador, Peras de Olmo, coordinadora de Regional de América Latina para Girl Up Movimiento de Educación Popular Integral y Promoción Social No Más en Ecuador. No se olviden de conectarse a nuestra siguiente charla electrónica el 22 de agosto, anótenlo, 22 de agosto, donde hablaremos sobre la narrativa digital creativa y la participación colectiva para potenciar a los supervivientes de la violencia de género. Manténganse informados sobre la charla y otros excelentes programas siguiendo la cuenta Gender@State, una vez más, @Gender@State en Twitter. Gracias de nuevo y hasta luego. Ha sido un placer. Muchísimas gracias.